El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. La gratitud no es solo un gesto de cortesía, es una expresión profunda que transforma el corazón y fortalece nuestra relación con Dios. Cuando Noé salió del arca, su primera acción fue levantar un altar de agradecimiento. Allí reconoció la bondad divina en medio del caos. En la clase de hoy veremos cómo Dios siempre renueva sus promesas y ofrece a cada uno de nosotros nuevas oportunidades. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 15, titulada Noé construye un altar. Y el texto bíblico para este día se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 8, versículos 13 al 22. Y luego tenemos el capítulo número 9, los versículos del 11 al 13. Y el texto áureo para este día es Génesis capítulo 9, versículo número 13, que lee de la siguiente manera: Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de mi pacto con la tierra. Y en el día de hoy queremos presentar los siguientes objetivos. Número 1, analizar las causas que motivaron a Noé a presentar una ofrenda de gratitud ante Dios. Y el segundo objetivo es el siguiente: cultivar una espiritualidad que reconozca la importancia de dar gracias a Dios por su palabra, salvación y bondad. Y el vocabulario de hoy está compuesto por dos palabras. El primero es altar, y cuando hablamos de altar es ese lugar de sacrificio que se construye en honor a una divinidad. Y en la antigüedad los altares se construían mayormente de piedras, ladrillos, de tierra o algún metal. La segunda palabra del vocabulario es pacto y viene del hebreo berit, y en la teología bíblica se refiere a la intención de Dios para que el ser humano tenga una vida de comunión con Él, y es el convenio que expresa la relación de cuidado entre Dios y su pueblo. ¿Qué les parece si tenemos una lectura bíblica? Y les invito a que puedan buscar sus Biblias en el libro de Génesis, el capítulo número 8, versículos 13 al 22, y luego estaremos brincando al capítulo número 13, el capítulo número 9, versículos del 11 al 13, y estaré dando lectura a la versión Reina Valera revisada que se encuentra en nuestra revista El Discípulo. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el primer día del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca, miró y vio que la faz de la tierra estaba seca. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces dijo Dios a Noé: Sal del arca con tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. También sacarás todos los animales que están contigo de toda especie, de aves, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Salió pues Noé con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Y todos los animales, todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salió del arca. Luego edificó Noé un altar a Jehová, y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció holocausto en el altar. Al percibir Jehová olor grato, dijo en su corazón: No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Estableceré
mi pacto con vosotros y no volveré a exterminar a todos los seres vivos con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Asimismo dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco a perpetuidad con vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de mi pacto con la tierra. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración en esta hermosa oportunidad? Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos brinda de poder compartir tu palabra y te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones a través de esta lección. Ministra en el corazón de cada hermano y hermana nuestra. Y te pedimos que así seas tú, obrando en cada uno de nosotros. Y es en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, nos encontramos hoy ante esta historia de Noé, prácticamente esas partes finales de ese relato que muchos de nosotros conocemos, y es el asunto del diluvio. Y la historia que presentamos es una donde Noé construyó un altar después del diluvio. Y esto, ¿verdad?, nos enseña y resalta también, ¿verdad?, cómo el ser humano responde a la gracia y a la misericordia de Dios. No olvidemos, ¿verdad?, que surge, el texto nos presenta, la historia de Noé nos presenta, hay un diluvio, se destruye toda la tierra con las aguas, y entonces el Señor tiene misericordia y gracia con el ser humano y le pide a Noé entonces que construya un arca. Y en medio de esa construcción, Noé comienza a predicar que la gente se arrepienta, pero el texto bíblico nos enseña en la historia, ¿verdad?, que ese grupo no se arrepintió. Así que Noé, con su familia y con animales de diferentes especies, responde, ¿verdad?, a esa invitación que hace Dios para salvar a la humanidad. Y entonces vemos en este capítulo que acabamos de leer cómo está Moisés respondiendo a ese acto de gracia y de misericordia divina. Y también nos presenta que cuando construye el altar Noé presenta una ofrenda a Jehová. Así que Noé nos está estableciendo, si venimos a ver, un tipo de modelo de gratitud espiritual, donde estamos conectando, ¿verdad? O Noé, ¿verdad? Vemos que conecta directamente esa experiencia de gratitud, de este modelo de gratitud, con lo que debe ser esa experiencia que debe ser de nosotros al día de hoy, donde damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y este relato no solo es histórico, sino es profundamente teológico, tiene un contenido teológico profundo y destaca, ¿verdad?, cómo Dios convierte la destrucción en oportunidad de renovación y de esperanza. Porque ciertamente Dios, en medio de las crisis, utiliza las crisis como grandes oportunidades. Ahora bien, vayamos al análisis de la Escritura en esta oportunidad. Cuando vamos a los versículos 13 y 14 de ese capítulo número 8 que acabamos de leer, nos damos cuenta que el relato comienza señalando ciertamente lo que fue el fin del diluvio. Y el texto nos enseña que Noé espera, y vemos que la espera de Moisés fue una paciente. O sea que Noé esperó con mucha paciencia a que toda la tierra estuviera seca antes de Noé salir del arca. Y esto nos demuestra esa confianza grande y profunda que tenía Noé en Dios. En esa sabiduría, de igual manera, de Dios para determinar cuál era el tiempo correcto. Usted sabe que a veces nosotros nos desesperamos, ¿no? Y a veces, como dicen algunos, ¿verdad?, la espera desespera. Pero Moisés esperó de manera paciente, entendiendo que los tiempos de Dios son perfectos. Y que cuando fuera el momento, a pesar de que él estaba viendo que ya la tierra estaba seca, Noé estaba esperando la señal de Dios. Porque él sabía que el Señor le iba a indicar cuál era el tiempo correcto para poder salir. Yo creo que el Señor nos invita hoy en día que en medio de todos los desafíos que se nos presenta, que esperemos y aprendamos a esperar.
en nuestro Dios. Y que aunque las cosas parezcan que ya están vamos a decirlo así, como veía Noé, veía que todo estaba seco y a lo mejor este es el mejor momento, no necesariamente. Y es importante que aprendamos a esperar en el Señor. Y luego vemos entonces en los versículos 15 al 17 que Dios interviene y vemos que hay una orden de parte del Señor. Y le dice a Noé que podía salir del arca junto con toda su familia y con todos aquellos animales que estaban dentro del arca. Si nos fijamos en esta instrucción y analizamos la misma, fíjense que nos damos cuenta de que esta instrucción del Señor de alguna otra manera subraya o nos indica o nos señala esa renovación de la creación. Por lo tanto, es un claro eco de ese mandato original que Dios le entregó a Adán y a Eva de multiplicarse y de llenar la tierra, que eso lo vemos en el capítulo 1 de Génesis, en el versículo número 28. Así que esta orden, que es una orden de Dios, lo que está evidenciando es que luego de cada crisis, luego de cada situación, en este caso del diluvio era una destrucción, viene un nuevo comienzo lleno de esperanza. Y esto, mis amados hermanos, es un mensaje que nosotros tenemos que siempre recordar. Luego de cada experiencia difícil, luego de cada momento crucial en nuestras vidas, siempre amanecerá el sol de justicia sobre nosotros. Es un nuevo comienzo. Y es un nuevo comienzo lleno de mucha esperanza. Y esto de alguna otra manera apunta hacia lo que Jesús hace con cada uno de nosotros a través de su sacrificio. Luego que nosotros somos muertos al pecado, que el Señor destruye ese pecado en nuestras vidas, cada uno de nosotros nacemos a una nueva vida, a una nueva esperanza. Y es ese tipo, ¿verdad?, de mensaje que el Señor nos quiere enviar, ¿verdad?, de que ciertamente en Jesús hay nuevos comienzos llenos de mucha esperanza. Y si seguimos más adelante, en los versículos 18 y 19, vemos que hay un elemento de obediencia de parte de Noé y de su familia. Así que una vez el Señor ordena de que salgan del arca, ellos obedecen de manera inmediata. Fíjense que esta obediencia enfatiza nuevamente el elemento de justicia y de fidelidad de nuestro Dios. Fíjense, son características fundamentales que nos enseñan a nosotros un modelo de fe y de sumisión a la voluntad de nuestro Dios. Y estos versículos ciertamente encierran ese énfasis de esa justicia y de esa fidelidad de nuestro Dios, que es parte del carácter de nuestro Dios. Un Dios justo, un Dios que es fiel. Versículo número 20, entonces nos enseña que una vez Noé salió con su familia y con los animales, Noé entonces edifica un altar a Jehová. Fíjense que este acto de Noé tiene un significado espiritual profundo. Y vemos entonces, fíjense, que Noé toma algunos de los animales limpios para el sacrificio, ¿verdad?, los que establece. Y Noé entonces ofrece lo mejor, la primicia, ¿verdad?, lo mejor de lo que había en señal de esa reverencia y agradecimiento. Esto obviamente hace eco a la clase que tuvimos la semana pasada, donde hablamos de este elemento del sacrificio, que es donde debemos ofrendar lo que es mejor de nosotros. Y esto es una señal, ¿verdad?, de esa gratitud de nosotros hacia nuestro Dios, y de la misma manera de reconocer la grandeza de nuestro Dios, de reconocer su fidelidad, de reconocer su misericordia. Y vemos entonces que ese acto de Él ciertamente nos da a cada uno de nosotros una nueva esperanza. Porque vemos que el texto bíblico en los versículos 21 y 22 dice que Dios recibió esa ofrenda como una ofrenda de olor grato. Y eso, mis amados hermanos,
ciertamente nos hace entender que lo que Noé presentó a Dios fue lo mejor. Y el Señor lo recibió, miren, con un olor grato. Así que vemos que hay una aceptación de Dios a ese sacrificio de Noé. Y si lo vemos, ¿verdad? En el tema que estamos trabajando en estas lecciones, es una aceptación de esa adoración de Noé, que fue una adoración sincera y una adoración humilde por parte de él. Y pienso que este acto de Noé nos enseña a cada uno de nosotros, número uno, a poder brindar al Señor lo mejor de nuestra vida, a sacrificar lo mejor de nuestra vida. Y esa adoración que Él, ¿verdad? Cuando hablamos de este sacrificio, es una adoración a nuestro Dios. Que sea una adoración sincera, del corazón, profunda, y que provenga, mis amados hermanos, de la humildad que debe haber en el ser humano, reconociendo que Dios es el centro de nuestra vida y entendiendo que necesitamos de Dios todos los días de nuestra vida. Y es importante, mis amados hermanos, esto, porque fíjense que cuando Noé presenta esta ofrenda y la simbología que trae esto, hay una respuesta de parte de Dios. Y fíjense la respuesta de parte de Dios, que es hermosa. Y vemos que Dios promete no volver a maldecir la tierra por causa del ser humano. Y vemos entonces cómo se reconoce, ¿verdad? La naturaleza, ¿verdad? Pecaminosa de la humanidad, que es la que nacemos, ¿verdad? Esa naturaleza del pecado. Sin embargo, vemos cómo Dios transforma a través de ese acto de sacrificio. Y ese sacrificio, miren, perfecto, lo vemos a través de la figura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien a través de Jesús y su sacrificio, nosotros podemos dejar a un lado nuestra vida pasada y esa naturaleza pecaminosa queda, mire, sujetada al poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y me encanta esto porque esto nos enseña que siempre nuestro Dios va a estar en esa disposición constante de ofrecer hacia nosotros gracia y misericordia. Y eso, mis amados hermanos, nos da una nueva oportunidad y una esperanza hermosa en el Señor. Ahora bien, cuando brincamos a ese capítulo número 9 y vemos los versículos del 11 al 13, vemos que Dios establece un pacto unilateral con Noé y con toda la creación. Y la señal de ese pacto es el arco iris. Y el arco iris, cuando usted está por ahí quizá conduciendo y ve que caen algunas lloviznas y sale el sol, usted ve ese símbolo hermoso del arco iris de nuestro Señor. Y ese símbolo que es visible en el día de hoy, no es otra cosa que ese compromiso de nuestro Dios de preservar la vida. Y obviamente el texto nos enseña que esa era la señal que le decía al ser humano que Dios no volvería nuevamente a utilizar un diluvio como un juicio universal. Y este signo, ¿verdad?, ciertamente redefine lo que es un fenómeno natural como un recordatorio que es constante del amor y la fidelidad de Dios hacia la humanidad. Así que cuando veamos un arco iris, no olvidemos que es un recordatorio de ese amor y de esa misericordia de Dios hacia nosotros y de esa fidelidad de Dios hacia la humanidad a través de las promesas que Él establece. Mis amados hermanos, a manera de aplicación, hoy, como Noé, estamos llamados a reconocer las bondades de nuestro Dios con una profunda gratitud, entendiendo que las bondades del Señor son constantes en nuestra vida. El simple acto, mis amados hermanos, de levantarnos con vida es una manifestación de su misericordia. Por lo tanto, usted y yo estamos viviendo constantemente rodeados de esas manifestaciones de su misericordia, de su bondad y de su gracia. Y la verdadera espiritualidad
fíjense, nace de una actitud constante de agradecimiento. Y cuando nosotros cultivamos esta espiritualidad de gratitud, como le debemos llamar, estamos rompiendo con la indiferencia espiritual y nos acercamos más y cada día más a nuestro Dios de una manera profunda. Y cada vez que nosotros, mis amados hermanos, veamos este arcoíris, recordemos que Dios sigue comprometido con nuestra salvación. Y lo hace a través de su Hijo, Jesucristo, quien ciertamente es el cumplimiento definitivo de esa promesa. Y frente a esta gran noticia de salvación, ciertamente nuestra respuesta, esa respuesta coherente nuestra, debe ser de una vida genuina, de adoración, de entrega y de gratitud hacia nuestro Dios. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos, si tenemos una palabra de oración final? Amado Dios, te damos gracias por tu inmenso amor y misericordia. Celebramos con mucha alegría el don de vida que nos has dado en Cristo Jesús. Reconocemos que a pesar de nuestros errores y conducta, siempre te revelas como un Dios compasivo, lleno de esperanza. Y en ti y solo en ti hemos encontrado la salvación. Como Noé, nos refugiamos en tu esperanza. Les rogamos que nos ayudes a edificar en nuestros corazones un altar para agradecerte por todas las bondades que de ti hemos recibido. En Cristo Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.